pueblo que solamente te ha fallado, Señor. Gracias, Señor, y por eso te pido, Padre, que nos ayudes, Señor, a seguir allí en esa carrera, Señor, a seguir tras de ti, Señor, a seguir los pasos, Señor, de tu Hijo. Padre, muchas veces vamos a fallarte, Señor. Todos los días te fallamos, Señor, porque nuestra carne es así, Padre, pero te pido, Señor, que este no sea un impedimento para poder glorificarte todo el tiempo, Señor, para que en nuestra naturaleza, Señor, esté esa necesidad de exaltar tu nombre, Señor. Padre, te pido por esta iglesia, Señor, por el grupo de diaconado, Señor. Te pido que nos des fortaleza, Señor, que nuestra fe no flaquee, Señor. Y eso sabemos que solo lo tenemos, Señor. Ese es el resultado de una conexión, de una intimidad permanente contigo, Señor. Pongo en tus manos, Señor, la enseñanza que tú preparaste el día de hoy, Señor, para que esta iglesia la escuche, Señor. Pongo en tus manos todo lo que se vaya a decir, Señor. Gracias, Padre, porque no somos más que instrumentos, Señor, que está llamado, Señor, a predicar tu evangelio, Señor, a compartir tu palabra, Señor, a darte a conocer, Padre. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes en este trabajo, Señor, en este camino, Señor, porque lo único que queremos, Señor, es exaltar tu nombre, Señor, es glorificar tu nombre, Señor, es alabarte día a día, Padre. Gracias, Señor, y en tu nombre oramos, amén y amén. Iglesia, buenas noches, Dios los bendiga, ¿cómo están? Me alegra verlos aquí reunidos. Esperemos que pues más hermanos se puedan unir en este culto. Y les cuento que antes de empezar a preparar la enseñanza, o a medida que la iba preparando, yo recordaba mucho la historia de un boxeador. No sé si algunos de ustedes lo tengan presente. Se llama Leon Spinks. No sé si alguien lo tenga por ahí. Fue un boxeador hace mucho tiempo ya. Él nació como en los 50. Nació de una familia bastante pobre. Y lo que él hizo fue, sabiendo que no podía entrar a una universidad prestigiosa ni nada por el estilo, él se inscribió a los Marines, al grupo de Marines de Estados Unidos, que es como pues la fuerza marítima, haciendo un paralelo aquí con Colombia. Y allí empezó a ejercer ese servicio. Y allí fue donde se dio cuenta de que su principal talento estaba en el boxeo. Empezó a pelear y se dio cuenta que era bastante talentoso. Tanto así que abandonó el cuerpo de marinos y se fue directamente a pelear. Le bastó solamente un año para que él pudiera ganar una medalla de oro olímpica. Pero el momento más importante en su vida lo vivió 2 años después, cuando después de 7 peleas profesionales solamente que él tenía, tuvo la oportunidad de pelear contra Muhammad Ali. Ese sí lo tienen más presente, ¿no? Muhammad Ali. Él tuvo la oportunidad de disputar el título mundial contra él. Tenía 24 años solamente y solo 7 peleas profesionales. Es como si yo fundara un equipo hoy y el otro año esté jugando la Champions. O sea, es algo que nunca antes se había visto. Y él contaba en una entrevista que él había entrenado como nunca antes había entrenado, que se había dado al gimnasio, se había dado a una dieta con un nutricionista personalizado, que había hecho todo lo posible por llegar de la mejor manera a esa pelea. Y dice también él que en esa pelea luchó como nunca nadie antes ha luchado por nada en la vida. Él dice que no sabía de dónde sacaba fuerzas para poder derrotar a esta otra persona. Y durante 15 asaltos logró derrotar a Muhammad Ali. Eso fue un acontecimiento histórico para el boxeo. Nunca antes se había visto algo así. Luego de esto, él cuenta que amasó una fortuna más o menos de $5 millones solo por esa pelea. Obviamente lo empezaron a llamar para más cosas y su fortuna siguió incrementándose. Pero obviamente, como era tan joven,
el dinero, la fama, las mujeres empiezan a llegar de repente, ¿no? Y obviamente un joven que no tiene un guía, alguien que lo oriente, pues lo primero que va a hacer es seguir su instinto, ¿verdad? Entonces lo que él hizo fue empezar a derrochar ese dinero. Después de eso, solo 7 meses después, Muhammad Ali logró la revancha y lo derrotó fácilmente, porque después de eso, después de tanto dinero, él perdió el foco. Él simplemente dejó de entrenar. Dijo: yo ya alcancé mi propósito, ya alcancé la meta, ya no hay nada más que hacer. Pero Muhammad Ali ahí sí fue que le dio sus cachetadas para decirle: no, señor, aquí estoy yo. Y entre malas decisiones, entre esa depresión en la cual él cayó, solo 8 años le bastaron a él para declararse en bancarrota. Después de tener una fortuna de $20 millones, en solamente 8 años perdió casi todo. Se declaró en bancarrota con $200 en la cuenta. Después de esto, él necesitaba sobrevivir como fuera. Lo que él hizo fue irse a vivir a un refugio de ancianos en esa localidad donde él vivía, para que pudiera comer de algún lado, ¿no? Porque no tenía con qué trabajar, no tenía nada más por hacer. De hecho, él peleaba peleas clandestinas, peleas callejeras, por cualquier monedita que le dieran. Después de eso consiguió un trabajo en una asociación de jóvenes cristianos, en donde él era el conserje, el que limpiaba los pasillos, el que lavaba los baños, y posteriormente logró trabajar con McDonald's, pero descargando camiones. Todo después de esa pelea con Muhammad Ali fue cuesta abajo, al punto en que en sus últimos años fue diagnosticado con un cáncer de próstata, con muchas lesiones neuronales a causa de tantos golpes recibidos en su cabeza, y finalmente murió hace no mucho, en 2021. Y recordaba esto porque yo decía: ¿cuántos de nosotros no pensamos muchas veces que ya alcanzamos esa meta, no? ¿Cuántos cristianos no hemos escuchado decir que alcanzaron a conocer a Cristo y se bastan solamente en eso? Creen que su propósito en la vida es simplemente conocer y escuchar la palabra y ya. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado personas que gozan simplemente de esa santidad posicional en la que solamente por gracia Dios los ha puesto ahí, y pierden el foco en lo verdaderamente importante? Se enfocan en liderar, tal vez en dirigir un grupo de personas, se enfocan en todo aquello que no es importante y dejan a un lado esa santidad práctica, dejan a un lado el vivir y el predicar el evangelio diariamente. Y es triste, obviamente, porque es algo que día a día se ve. Como les decía ahorita, creen que ya han alcanzado esa meta, como si ya estuvieran allí, como si la meta de ellos fuera simplemente que puedan conocer a Jesús, y dejan de entrenar, ¿no? Pero vamos a ver en los pasajes que nos corresponde estudiar el día de hoy, cómo Pablo empieza a exhortar a los filipenses. Y vamos a ver qué es lo que él le dice a esta comunidad. Antes de entrar en los capítulos, en los versículos que Dios nos tiene preparado para el día de hoy, en Filipenses 3 Pablo empieza advirtiendo primeramente a todos los creyentes contra los falsos maestros. Ellos lo que decían es que la circuncisión era la única forma por la cual ellas podían ser salvas, ¿no? Pero Pablo les estaba diciendo: están totalmente equivocados y no se deben dejar llevar por estos falsos maestros. Ellos simplemente quieren imponer esto, pero no están entendiendo realmente que la circuncisión es del corazón. A partir de ahí Pablo empieza a compartir una especie de carta de presentación, una especie de hoja de vida en donde él habla de su pasado como fariseo, como celoso, como un hombre que estuvo muy apegado a la ley de los hombres. Dice Pablo que él se exhortaba porque estaba muy alineado con la ley. Pero después de esto, Pablo declara que todo eso, esa posición que él tenía, esos privilegios que él tenía, esas actividades que él desarrollaba, todo eso Pablo lo consideraba simplemente como basura en comparación con conocer a Cristo.
Y es que su deseo no se basaba simplemente en vivir de esas glorias pasadas, de esa idealización que él tenía de sí mismo en algún momento de su vida, sino que simplemente lo que él quería era caminar y conocer en Cristo, caminar en Cristo y conocerlo más profundamente cada día más. Sí, experimentar ese poder que él tenía en él. Él quería llegar, si es posible, a la resurrección de los muertos, decía Pablo. Yo quiero estar ahí. Y es allí en donde vamos a ver los versículos que vamos a desarrollar en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 12. Dice Pablo que debemos avanzar hacia la meta. Desde el 12, por favor. Gracias. Dice Pablo: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Más bien sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Me concentro únicamente en eso, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Versículo 15: que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Y es justo en ese momento de profunda reflexión espiritual de Pablo en donde él aterriza ese propósito que él tiene, esas actividades que él desarrollaba. Aterriza ese mensaje con una humildad increíble y con una claridad impresionante. Dice: no quiere decir que yo ya haya logrado esas cosas, no quiere decir que yo ya haya logrado caminar en Cristo, no quiere decir que yo ya haya alcanzado esa meta, no quiere decir que yo conozca perfectamente la voluntad del Señor y que yo la haga todo el tiempo. No quiere decir eso. Lo dice Pablo de antemano, sabiendo que él ya había recibido muchísima gracia de parte del Señor. Si pensamos en una persona que tenga la autoridad para decir que ya haya alcanzado esas cosas, inmediatamente pensamos en Pablo, ¿verdad? De hecho, él en varias cartas en las cuales él tuvo la oportunidad de escribir, nos evidencia que él ya sabía todo esto. Dice Tito 3:7: por su gracia él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que heredaremos la vida eterna. Pablo ya sabía que había recibido ese don de la justicia. Pablo sabía que Dios ya lo había adoptado como hijo suyo. En Romanos 8:15 dice la palabra: ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Pablo sabía que Dios era su padre y que Él era su hijo. Pablo sabía que era beneficiario de esa herencia de la cual él habla en Colosenses 1:12. Dice la palabra: siempre den gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pablo, a pesar de saber todo esto, él no se declaraba como una persona que ya haya cumplido el propósito que Dios tenía en su vida. Por el contrario, él sabía que no había alcanzado ese conocimiento perfecto, él no había alcanzado esa santidad perfecta, él no había alcanzado esa felicidad perfecta, él no había alcanzado nada de perfección. Por eso él añade después: es que no he alcanzado nada de eso, ni significa que yo sea perfecto, dice Pablo. Pablo entendía que la perfección verdadera se va a alcanzar el día que estemos cara a cara con el Señor, porque allí estaremos libres de todo pecado. Entre tanto, eso no va a ser así. Nosotros no vamos a tener libertad de pecado nunca. Aunque Pablo tenía una relación íntima con Cristo, sabía que no había llegado a la meta, sabía que había más por conocer, sabía que había más por transformar, sabía que a pesar de que había sido justificado por el Señor, él necesitaba correr
en esa carrera de la santidad práctica día a día. Sí, aunque estaba completo en Cristo, esa experiencia personal la necesitaba seguir viviendo. De hecho, es evidente que Pablo no se consideraba perfecto, ¿no? En Romanos 7:18 vemos un claro contraste de lo que Pablo está diciendo, porque es que él dice: yo no soy perfecto, es más, yo sé que en mí, dice la palabra, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino es el pecado que habita en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, dice Pablo en el versículo 21, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Versículo 23, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra constante con mi mente. Ese poder a mí me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dice Pablo. ¿Quién me va a libertar a mí de este cuerpo de muerte y de pecado? Es evidente que Pablo no se consideraba perfecto, y es lo que quiere recalcar a los filipenses. Yo no soy perfecto, todo lo contrario. Yo simplemente soy pecado. Por eso sigue diciendo Pablo, y no se detiene allí, porque muchas personas pueden decir: finalmente, ¿para qué yo sigo en esa carrera? ¿Para qué yo sigo buscando esa santidad práctica si finalmente yo soy pecado? Finalmente voy a fallar en algún momento. ¿Qué sentido tiene hacer algo que nunca voy a poder hacer, cierto? Muchas personas, y dentro de su lógica puede que tenga sentido, ¿verdad? ¿Yo para qué hago algo que sé que nunca voy a conseguir? Lógicamente tiene sentido. Pero ¿qué nos dice Pablo en el siguiente, prosiguiendo con el versículo? A pesar de todo esto, a pesar de que yo sé que no soy perfecto, prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Pablo dice: no me importa nada de eso, no me importa que mi pecado esté allí, no me importa que yo sea alguien que solamente es maldad. Yo lo que hago es seguir en Cristo, yo lo que hago es seguir allí tras ese conocimiento que necesito de Él. Yo necesito allí porque sé que necesito esa santidad que solamente voy a conseguir en Él. Esa felicidad, esa plenitud solamente la voy a conseguir en Él. Por eso yo sigo allí para vivir esa santidad práctica, porque Hebreos 12:14 lo dice claramente, y Pablo nos está exhortando a esto en esta carta. Dice Hebreos 12:14: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Pablo sigue tras esto, tras vivir esa santidad. Pablo sigue tras ese propósito por el cual Dios nos creó. Dice la palabra en Efesios 2:12 que nosotros somos obra perfecta de Dios, hechos para hacer buenas obras que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pablo decía: yo necesito seguir allí, necesito seguir tras esa santidad, necesito seguir para hacer esas buenas obras que el Señor me encomendó. Pablo sigue tras una eternidad con Cristo, y allí es donde yo les pregunto: ¿qué nos detiene a seguir por ese mismo camino? ¿Qué nos detiene a seguir tras Cristo? Porque es que no vaya a haber una recompensa. Lo que estamos haciendo aquí no es en vano. Lo que estamos haciendo aquí es para la gloria del Señor. Es que es una promesa que el Señor escribió por medio de la sabiduría de los apóstoles. Todo lo que hagamos en esta tierra glorificando al Señor va a ser completamente recompensado. Pero muchas veces nos detenemos en ese caminar, ¿no? Nos desviamos, ponemos nuestra mirada en otro punto, y esa desviación empieza desde las pequeñas cosas. Es que me duele la barriga, entonces yo más bien pues como que hoy no voy a la iglesia. Es que no, pues yo creo que me demoro, y los trancones, no, más bien yo lo escucho.
lo escucho mientras hago oficio, escucho la enseñanza mientras hago otras cosas. Esos pequeños detalles van siendo como una bola de nieve que con el tiempo se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando. Cuando me doy cuenta, estoy completamente frío. Pablo nos está exhortando a hacer todo lo contrario, a esforzarnos por una eternidad en Él. Así como los corredores en una carrera se esfuerzan por llegar a esa meta con entusiasmo, se esfuerzan con todo su corazón, con todas sus fuerzas, así Pablo estaba diciendo que se esforzaba de la misma forma, con la esperanza de alcanzar ese premio que él sabía que iba a recibir por correr esa carrera. Dice Pablo, para ver si alcanzo aquello para lo cual fui alcanzado, ¿no? Y recordemos que el Señor en el camino a Damasco de Pablo lo tomó, lo detuvo, lo tomó al suelo y lo tomó como suyo, dice la palabra. Si lo tomó como suyo porque ya había comprado a Pablo con su sangre, con la sangre de Cristo. Él tomó posesión y habitó en él y despojó ese hombre violento, ese hombre armado, ese hombre fuerte. ¿Y para qué lo alcanzó? Para lo que Cristo nos alcanza a todos nosotros. Lo alcanzó para llevarlo y para que todos nosotros pudiéramos participar de su gracia aquí en la tierra y de la gloria de Él allá en el cielo. Pablo lo alcanzó para que lo conociera y para que lo diera a conocer a otros. Pablo lo alcanzó para que pudiera ser semejante a Él, para que tuviera comunión con Él y para que lo disfrutara para siempre. Y eso es para lo mismo que el Señor nos quiere, porque en su amor lo que el Señor quiere es que lo conozcamos, es que habitemos en Él, es que habitemos en su presencia. Pero muchas veces nuestra humanidad, muchas veces no, la carne siempre nos va a hablar. Por eso es bien importante tener esa convicción completamente fuerte de que mi camino, mi carrera, tiene como único objetivo ir hacia el Señor, nada más. De hecho, en la segunda parte de este pasaje, en el versículo 13, Pablo continúa diciendo: no, amados hermanos, yo no he logrado nada de esto. Aún así me concentro únicamente en esto. Yo olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y de esta forma avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? A Pablo no había alcanzado ese conocimiento y yo todavía no me explico cómo él tiene esa humildad de decir eso. Pablo, que fue raptado, ¿no? Hace 14 años, dice Pablo, fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si yo estaba en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que ningún humano se le permite contar. Y yo sé que suena feo decir esto, pero si eso me hubiera pasado a mí, yo digo, bueno, ¿qué más necesito hacer? Pues el Señor mismo me llevó y me mostró muchas cosas, me mostró cosas que ni siquiera puedo explicar con palabras. Pues yo ya la hice, ¿no? Yo ya gané. Pero por el contrario, Pablo nos está diciendo, para nada. ¿Con qué cara nosotros podemos decir que ya llegamos a la meta? ¿Con qué cara nosotros podemos decir que ya cumplimos ese propósito? ¿Cierto? Porque yo, como ya enseño, como ya dirijo en un grupo, como ya soy líder, como ya pertenezco al grupo de diaconado, pues ya puedo realmente empezar a enfocarme en otras cosas. Yo veo esto muchas veces como un negocio, ¿no? Yo simplemente, pues aquí ya, esto ya anda solo, ya puedo empezar a hacer otros negocios por otros lados, porque pues finalmente yo ya tengo una santidad posicional allí. Ya simplemente estoy liderando y pues sí, yo respondo cuando me necesiten, pero mi foco está en otro lado. Yo ya actúo, y muchos actúan entonces como si ya hubieran derrotado a Muhammad Ali, como si ya lo hubieran hecho, y dejan de entrenar, ¿no?
dejan de vivir el evangelio, dejan de estar con esa sed de estar en presencia del Señor. Y es allí donde tenemos que tener cuidado. Pablo continúa diciendo: me concentro únicamente en lo siguiente. Yo olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y esto es bien importante de aclarar, porque cuando nosotros vemos, cuando Pablo dice que él olvida el pasado, decimos o podemos creer que Pablo simplemente está diciendo: no, olvide sus pecados, olvide todo lo malo que usted hizo, olvide ese pasado. Pero no tendría sentido para nada, porque el mismo Pablo se daba látigo, ¿no?, por todo lo que él había hecho. Lejos de olvidar sus pecados, Pablo en 1 Corintios 15:9 nos dice lo siguiente: 1 Corintios capítulo 15:9. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. En otra carta, Gálatas 1:13, nos dice también Pablo: ya habéis oído de mi conducta desde hace tiempo, ¿no? Y es que Pablo recordaba eso y nos invita a recordar también nuestros pecados, porque es que por esos pecados es que necesitamos del Señor. Esos pecados nos recuerdan a nosotros que en nuestra humanidad vamos a hacer todo lo que está mal. Por eso Pablo aquí no se refiere a que él nos dice que olvidemos el pasado refiriéndose a nuestros pecados. Tampoco está hablando puntualmente de las cosas terrenales, aunque sí nos insta a dejar todo aquello atrás que nos distrae del Señor, ¿verdad? Como lo expresa en Colosenses 3:2, fijando la mirada en lo eterno. Bueno, Pablo también nos insta a eso, pero en este caso no es lo que quiere decir. Más bien Pablo se refiere a olvidar las propias obras que nosotros hacemos en el Señor. Pablo nos está diciendo: olviden diariamente que ustedes han hecho cosas por el Señor, y por el contrario, actúen como si no hubieran hecho nada. Actúen como si todo el tiempo necesitaran hacer más y más y más y más. Él estaba a no confiarnos de esas obras que habíamos hecho, que nosotros creemos que hicimos buenas obras para el Señor. Él está diciendo: olvídense de eso, porque es que esas mismas cosas que ustedes pueden usar para justificarse, los pueden detener en su camino hacia el Señor. Porque es que Pablo está diciendo: usted puede ser un líder de la iglesia, y porque es líder entonces ya la hizo y se detiene. No, actúe como si usted quisiera realmente estar allí día a día, como si todos los días usted tuviera como meta estar allí, en el lugar donde usted está. Porque de lo contrario usted va a actuar con un poco menos de diligencia. Si usted no entiende el privilegio que tiene, simplemente usted va a decir: pues yo ya estoy acá, ¿qué más tengo que hacer? Olvídense de esas cosas, está diciendo Pablo. Por el contrario, me extiendo a lo que está adelante. Estoy apuntando a mi deseo de alcanzar esa perfección en Cristo. Porque los corredores en una carrera no se detienen. Los corredores en una carrera, ustedes no los ven mirando a los lados. Ellos miran al lado y pierden el foco y se pueden llegar a caer, como los caballos. Ellos simplemente tienen un objetivo y hacia allá corren. Ellos no miran lo que está haciendo el otro. Ay, vea este man cómo está corriendo de sus zapatos tan feos. No voy a ganar, pero al menos tengo los zapatos más lindos de la carrera. Se enfocaría uno en añadiduras. No es que a mí me queda mejor mi pantaloneta, pero me doy cuenta y ya me ganaron la carrera, yo por estar pendiente de otras cosas. ¿Pasa o no pasa aquí? Eso es lo que Pablo nos insta. Nos está diciendo: enfóquense y esfuércense por alcanzar lo verdaderamente importante. Y así dice el versículo 14: avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús.
Todas las obras y deberes de nosotros los creyentes deben apuntar a Él. Gaby enviaba la vez pasada y recuerdo que hablamos en el grupo de conexión de Casa Linda, mañana a las 7, valga la propaganda, para recordar. Hablábamos, estábamos con Robin, con Tani y con Gaby, acerca de una fuente de ingresos adicional, ¿no? En el material que la señora Ruth nos estaba enviando, que se enfocaba en los talentos que Dios le había dado a cada uno de nosotros y cómo podíamos usar esos talentos para desarrollar una fuente de ingresos adicional, ¿verdad? Pero de la misma forma el material al final nos estaba diciendo, todo lo que ustedes hagan no los puede apartar de Cristo, no pueden perder ese foco. Y Gaby enviaba unas fotos que decía que mi trabajo glorifique a Cristo, que mis fotografías glorifiquen a Cristo, que mi trabajo como ingeniero civil glorifique a Cristo, que mi trabajo como psicólogo glorifique a Cristo, que mi trabajo como taxista glorifique a Cristo. Y eso es aquello que Pablo también nos está exhortando, porque si nosotros tenemos esa meta clara, ese premio claro, todo lo que vayamos a hacer va a ir en pro de ganar esa carrera. Dice Hebreos 2:10 que Cristo es el precursor de nosotros. Cristo es el líder perfecto. Dios para quién y por quién, y para quién y por medio de quién todo fue hecho, eligió llevar a la gloria a muchos hijos. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, y eso es lo que Cristo debe ser para nosotros, un líder perfecto, apto para llevarnos a la salvación. ¿Sí? Y dice Pablo también que lo lleva a Él por medio de Cristo Jesús, porque es que sin Él no podemos llegar a ese premio. Si Él no intercede, ese premio nunca va a estar. En ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual nosotros podamos ser salvos. Pero ¿cuál es ese premio celestial al que Pablo se hace referencia, ¿no? ¿Cuál es ese premio al que yo quiero llegar? ¿Cuál es ese premio que yo quiero tener? Bueno, pues es que ese premio hace referencia a esa corona incorruptible que el Señor nos va a poner, a esa corona de vida y de justicia que no se marchita, dice Santiago 1:12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. El premio es la corona de justicia que el Señor nos va a poner cuando estemos allí ante Él. El premio es reunirnos con aquellos que vienen del oriente y del occidente para reunirnos todos en comunión con el Señor. El premio es tener esa presencia, estar en esa presencia del Señor en gozo, porque solamente en esa presencia de Él es que tendremos esa plenitud de gozo. El premio es, como dice Apocalipsis 21:4, Dios va a enjuagar toda lágrima de los ojos de ellos. El premio es vivir completa felicidad. El premio es vivir en un lugar donde no haya aflicción. Ese es el premio. El premio es una vida eterna con Dios. Pero si ese es el premio, entonces ¿cuál es la meta? Bueno, pues vamos a ver las escrituras en donde nos dice Pedro, que se me olvidó colocarlo acá, pero dice Pedro: ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Gracias, Pastor Leo. Primera de Pedro 1:16. Las escrituras dicen que sean santos porque yo soy santo. La meta es llegar a ser como Cristo. La meta es reflejar su carácter, su humildad, su amor, su paciencia, su sabiduría, su obediencia,
reflejar esa santidad, es decir, vivir apartados para el Señor. Es caminar en sabiduría, es caminar en verdad, es ser instrumentos de gracia, como Él lo fue. Ahora yo les pregunto, ¿vamos a poder llegar a la meta? ¿Podemos ser como Cristo alguna vez? Si la meta es ser como Cristo, ¿podemos ser como Cristo? Cristo fue el único hombre que no pecó. ¿Podemos ser como Él? Por eso es que es un premio inmerecido, porque el Señor, a pesar de que no vamos a llegar a esa meta, el Señor tiene un premio para nosotros. Es un regalo inmerecido, como dice Efesios 2, versículo 8. El Señor tiene para nosotros un regalo inmerecido, no ganado por méritos, sino recibido por gracia a través de la fe. Nosotros nunca vamos a llegar a ser como Cristo, y a pesar de que nunca vamos a cruzar esa meta, el Señor tiene para nosotros un regalo. Imagínense a alguien que simplemente quede en el último lugar en esa carrera y reciba el premio al primer lugar. No tendría sentido, ¿no? O sea, ¿por qué? De la misma forma Dios a nosotros nos da ese regalo sin merecerlo. Es más, todos los días, y me causa gracia porque todos los días hacemos méritos para no recibir ese premio. Todos los días nos alejamos más. Por eso nunca voy a llegar a esa meta, porque cuanto más cerca estoy de la cruz, más lejos veo a Cristo. Cuanto más cerca yo estoy de entender lo que Cristo hizo por mí, lo que Dios hizo por nosotros, su sacrificio, su amor, lo que hizo aquí en esa tierra, más lejos yo sé que voy a estar de Él. Dice Corintios, espérenme un segundito, dice que debemos correr como quien quiere alcanzar. Debemos correr en esa meta, a pesar de que no la vamos a cruzar. Debemos correr día a día como si quisiéramos y como si tuviéramos esa oportunidad de llegar, como si realmente fuéramos a cruzar esa meta. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solamente una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que finalmente se va a desvanecer, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. Cada paso que doy en esa carrera debe estar dirigida a llegar a esa meta. No solamente doy golpes al aire y ni siquiera avanzo, así como un niño que está aprendiendo a nadar y así y chapalea y se queda ahí quieto. No solamente hago eso, sino que por el contrario yo disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que él debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarlos a otros, yo mismo quede descalificado. Porque si yo no entreno, si yo no me dedico plenamente a correr esa carrera, pues simplemente puedo perder. Simplemente ese premio se puede esfumar. Por eso Pablo nos termina diciendo que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender. Por eso debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Hermanos, la verdadera madurez espiritual de la cual habla Pablo es no pensar que ya llegamos a esa meta. Por el contrario, estamos cada vez más lejos. Por eso esa carrera en esa meta no es acumulativa. No es que yo ya llevo 15 años en el Evangelio y por llevar 15 años me acerco cada vez más. Por el contrario, yo día a día vuelvo a empezar. Día a día vuelvo y empiezo a correr.
pero ¿qué pasa si no me preparo ese día a día? Simplemente no voy a llegar. Pero los que creen que ya llegaron a esa meta, Pablo está diciendo, estoy seguro de que Dios les hará entender de una u otra forma, así como Leon Spink se dio cuenta que realmente no llegó a la meta, porque él creyó que ya con haber ganado esa pelea lo había alcanzado todo y después pasó lo que pasó. De la misma forma, Dios nos hará entender a nosotros, a los que no creen, a los que creen más bien que ya llegaron a esa meta, que no es así. Por eso Hebreos 10:23 nos dice: manténganse firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios va a cumplir esa promesa. Dios nos prometió una eternidad con Él. La promesa está. Nuestro deber es correr esa carrera día a día como si pudiéramos llegar a esa meta, porque el premio que tiene Dios para nosotros es algo que Él prometió. Y dice Hebreos, debemos confiar y podemos confiar en que Dios va a cumplir esa promesa. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a orar. Dios, en esta noche, Señor, infinitas gracias yo te doy. Gracias porque una vez más me doy cuenta, Señor, de lo poca cosa que soy, Señor. Me doy cuenta de mi pecado constante, Señor. Me doy cuenta de que día a día hago menos méritos para poder recibir ese premio, Señor. Pero de la misma forma, Señor, te agradezco por tu infinita misericordia, Padre, porque a pesar de que no voy a ganar esa carrera, Señor, el premio me está esperando, Señor, porque es una promesa que tú le hiciste a tu pueblo, Señor. Por eso te pido, Padre, que le des exhortación, así como Pablo lo hizo con los filipenses, Señor, a cada una de las personas que estamos en esta iglesia, Señor, a que sigamos avanzando con propósito día a día en esa carrera, Señor, a que nos enfoquemos únicamente en ti, Padre, en que nada nos distraiga, Señor, en ese caminar hacia ti. Señor, sabemos que es muy difícil, Padre, porque el mundo nos arrastra todo el tiempo, Señor, porque habitamos en él, Señor, porque nuestra carne es débil, Señor, Padre, pero por eso necesitamos estar en tu presencia día a día, Señor. Necesitamos tener intimidad constante contigo, Señor. Necesitamos enfocarnos en lo verdaderamente importante que eres tú, Señor. Por eso te pido, Padre, que ores en el corazón de todas estas personas, Señor, que les des ese avivamiento, Señor, en sus vidas, para que te busquen, Señor, porque necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de tu palabra, Señor. Necesitamos de tu misericordia, necesitamos de tu perdón, Señor, porque por méritos de nosotros, Señor, no vamos a alcanzar nada, Padre, porque por méritos de nosotros, Señor, estamos condenados, Señor. Dice tu palabra que la letra mata, Padre, pero tu Espíritu, Señor, nos da vida, Padre. Por eso necesitamos que entres en nuestro corazón, Padre. Señor, necesitamos que circuncides ese corazón, Señor, pecaminoso, Padre, que nos des vida nueva día a día, Padre, para que podamos buscarte, Señor, para que busquemos glorificarte todo el tiempo, Señor. Padre, gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por este grupo de diaconado, Señor. Gracias por los miembros que están aquí, Padre. Gracias porque tú los has llamado, Señor. Gracias porque tú los tienes aquí, Padre. Por eso te pido, Señor, por sus vidas. Te pido, Señor, porque tengan necesidad diaria de ti, Señor. Protege esa familia, Señor. Protege ese padre, protege esa madre, Señor. Protege sus hijos, Padre. Que seas tú el centro de esos hogares, Señor. Señor, que nos concentremos únicamente en ti, Padre, porque todo lo demás, como dice tu palabra, Señor, vendrá por añadidura, Señor. En tu nombre oramos, Padre. Amén y amén.